El silencio del Instituto Sorolla de Valencia era un tipo especial de silencio. No era vacío, sino preñado de susurros no dichos, de expectativas tan pesadas como los sillares de su fachada neoclásica. Amina Diallo sintió ese peso desde el primer instante en que sus zapatillas, modestas pero impecables, pisaron el mármol pulido del vestíbulo. 17 años, una beca que era a la vez ancla y cometa, y una piel que absorbía la luz del sol mediterráneo de una manera que la hacía destacar como una amapola en un campo de trigo. ¿Era este el lugar donde los sueños se cultivaban o donde se marchitaban bajo la sombra de una indiferencia exquisitamente educada? Aquel primer lunes de septiembre, el aire aún olía a verano y a cuadernos nuevos. Amina se aferraba a la correa de su mochila como si contuviera el único mapa de aquel territorio desconocido. Había repasado 1000 veces las palabras de su madre. Tú vales mucho, Amina, que nadie te haga sentir pequeña. Pero las palabras a veces encogían ante la magnitud de los edificios y la estudiada indiferencia de los rostros. Mateo Ibáñez y su séquito aparecieron como una ola, ruidosa y segura de su derecho a ocupar todo el espacio. Él era el sol alrededor del cual giraban los demás planetas del último curso, rubio, con esa confianza que solo el dinero y la genealogía correcta parecían otorgar. Sus ojos azules, fríos como el Cantábrico, se deslizaron sobre Amina, un instante apenas, pero suficiente para que ella sintiera un escalofrío. No hubo saludo, solo una microexpresión, un arqueo casi imperceptible de una ceja que pareció decir: ¿Y tú qué haces aquí? Los que lo rodeaban captaron la señal. Una risita ahogada flotó en el aire antes de que el grupo continuara su avance. Amina encontró su aula, la de primero de bachillerato artístico. Se sentó en un pupitre junto a la ventana, buscando en el trozo de cielo azul la normalidad que el interior del edificio parecía negarle. La profesora de Historia del Arte, una mujer elegante con gafas de montura llamativa, comenzó la clase hablando de la belleza universal y de cómo el arte trascendía las barreras. Amina se preguntó si esas barreras incluían el color de su piel o el código postal de su barrio obrero en La Coma. Durante la presentación, cuando Amina dijo su nombre, la profesora sonrió y comentó: «Qué bien, un toque de exotismo en la clase. La diversidad siempre enriquece». El comentario, probablemente bien intencionado, cayó sobre Amina como una etiqueta más, otra forma de señalarla como diferente. Los primeros días fueron una sucesión de equilibrios precarios. Intentaba ser invisible, responder solo cuando se le preguntaba, comer su bocadillo en un rincón discreto del patio. Pero la invisibilidad era un lujo que no podía permitirse. Mateo Ibáñez parecía tener un radar para su existencia. Comenzó con sutilezas, dardos envenenados disfrazados de comentarios casuales. Un día, mientras Amina dibujaba en su cuaderno, él pasó por su lado y sin detenerse soltó: «Bonitos garabatos. ¿Es arte tribal?» Sus amigos rieron. Amina sintió la sangre subirle al rostro, pero apretó los labios y siguió dibujando, la mano temblándole ligeramente. Otro día, en la cafetería, Amina hacía cola para comprar un zumo. Mateo se coló delante de ella con una sonrisa encantadora dirigida al resto, pero que a ella le llegó como una bofetada. Cuando Amina protestó en voz baja, él se giró, fingiendo sorpresa. «¿Decías algo, chica? Ah, perdona, es que con ese tono de voz tan suave casi no se te oye». Más risas. Cada incidente era una piedra más en el muro de aislamiento que crecía a su alrededor. Lucía, una chica de su clase con el pelo teñido de rosa y una mirada tímida, a veces le dirigía sonrisas compasivas cuando creía que nadie la veía. Un par de veces intentó iniciar una conversación en el pasillo, pero bastaba una mirada de Mateo o de alguna de sus acólitas para que Lucía se encogiera y se escabullera. Amina lo entendía, o al menos intentaba entender el miedo a convertirse también en un objetivo. La biblioteca se convirtió en su refugio. Allí, entre el olor a papel viejo y el silencio respetuoso, podía respirar. Doña Carmen, la bibliotecaria, era una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño severo, pero con unos ojos que lo veían todo, con una mezcla de astucia y bondad. No hizo preguntas, pero siempre tenía una palabra amable para Amina, o le dejaba sobre la mesa. Por casualidad, algún libro que pensaba que podría interesarle. Biografías de mujeres artistas que habían luchado contra la adversidad, ensayos sobre la identidad, novelas que hablaban de resiliencia. Un día, le ofreció a Amina una pequeña libreta de tapas duras y un bolígrafo, para tus pensamientos o tus dibujos. A veces
Poner las cosas en papel ayuda a ordenarlas. Amina comenzó a usar la libreta. Al principio solo dibujaba el rostro anguloso de Mateo distorsionado por la rabia que ella sentía, los ojos huidizos de Lucía, la sonrisa enigmática de doña Carmen. Luego empezó a escribir. Anotaba cada comentario, cada gesto de desprecio, cada acto de sabotaje. La fecha, la hora, las palabras exactas, quienes estaban presentes. No sabía muy bien por qué lo hacía, solo que se sentía un poco menos impotente al registrar la injusticia. Era como si, al escribirlo, le diera una forma tangible, algo que podía mirar, analizar y quizás algún día combatir. El acoso de Mateo se volvió más audaz. Un día, antes de un examen importante de dibujo técnico para el que Amina se había preparado durante semanas, su carpeta con las láminas desapareció de su pupitre. La buscó desesperadamente, con el pánico creciendo en su pecho. Mateo, desde su sitio, la observaba con una sonrisita de suficiencia. La profesora, aunque comprensiva, no pudo hacer nada más que permitirle presentarse a la recuperación. Amina tuvo que rehacer todo el trabajo, robando horas al sueño. Otro día encontró su taquilla abierta y sus libros de texto esparcidos por el suelo, algunos con las páginas dobladas y manchadas de barro. Las risas ahogadas la siguieron por el pasillo mientras recogía sus cosas, la humillación quemándole las mejillas. Se quejó a su tutora, la misma profesora de Historia del Arte. Esta vez, la profesora pareció más preocupada. «Hablaré con Mateo», dijo. «Pero Amina, tienes que entender que él es... Bueno, su familia es muy influyente en el patronato del colegio. Intenta no darle motivos, ¿de acuerdo?» No darle motivos. Las palabras resonaron en la cabeza de Amina. ¿Qué motivos había dado ella, aparte de existir, de ser quien era, de ocupar un espacio que Mateo consideraba exclusivamente suyo? La sensación de injusticia era tan abrumadora que a veces le costaba respirar. Pero cada noche, en la soledad de su habitación, abría la libreta de doña Carmen. Escribía, documentaba, y una pequeña llama de determinación comenzaba a arder en su interior. No sabía cómo, pero no iba a dejar que la borraran. Doña Carmen, con su discreción habitual, un día le comentó a Amina mientras ésta consultaba un libro sobre fotoperiodismo. A veces una imagen cuenta más que 1000 palabras, ¿no crees? Sobre todo si capta la verdad que algunos intentan ocultar. Le guiñó un ojo. Amina pensó en ello. Su móvil no era el último modelo, pero tenía una cámara decente. Quizás, solo quizás. Comenzó a ser más observadora, si cabe. Notó cómo Mateo cambiaba su comportamiento cuando había profesores cerca, cómo manipulaba a sus amigos, cómo disfrutaba del miedo o la incomodidad que generaba. En una ocasión, durante una actividad de grupo en el patio, vio cómo Mateo, creyendo que nadie relevante lo observaba, empujaba con disimulo a un chico más pequeño de otro curso, haciéndole tropezar y caer. Las risas de su grupo fueron instantáneas. Amina, con el corazón latiéndole con fuerza, fingió estar mirando su móvil y logró grabar unos segundos del final de la escena. El chico en el suelo, Mateo y sus amigos riéndose mientras se alejaban. La calidad no era perfecta, pero la expresión de cruel diversión en el rostro de Mateo era inconfundible. Guardó el vídeo como un tesoro. Se acercaba la Semana Cultural del Instituto, un evento anual lleno de actividades, presentaciones y una fiesta final organizada por los alumnos de segundo de bachillerato. Mateo y su grupo estaban muy involucrados en la organización de la fiesta. Amina escuchó rumores, fragmentos de conversaciones sobre alguna sorpresa que estaban preparando. Un nudo de aprensión se instaló en su estómago. Lucía se acercó a ella un día en la biblioteca, aprovechando que estaba vacía, salvo por doña Carmen, quien parecía absorta en la catalogación de libros nuevos. «Amina», susurró Lucía, «ten cuidado. He oído a Mateo y a los otros. Están planeando algo para la fiesta. Algo contra ti». «¿Qué tipo de cosa?», preguntó Amina, la voz apenas un hilo. Lucía negó con la cabeza, los ojos llenos de miedo. «No lo sé exactamente, pero sonaba mal. Decían algo de ponerla en su sitio, darle una lección que no olvide. Por favor, ten mucho cuidado». Antes de que Amina pudiera decir nada más, Lucía se escabulló. Amina sintió un frío helador. La libreta, ahora casi llena, parecía pesar 1 tonelada en su mochila. Esa noche apenas durmió. Repasó sus notas, los pequeños vídeos, las fotos que había logrado tomar discretamente de alguna pintada despectiva en la puerta de su taquilla antes de que la limpiaran. No era mucho, o quizás sí lo era. La Semana Cultural llegó con un alboroto de actividades.
Amina participó en un taller de grabado, intentando concentrarse en el arte, en la presión de la tinta sobre el papel, pero la sombra de la fiesta del viernes se cernía sobre ella. Pensó en no ir, quedarse en casa, segura. Pero luego recordó las palabras de su madre, que nadie te haga sentir pequeña, y recordó la mirada de suficiencia de Mateo, la risa cruel de sus amigos. No, no iba a esconderse, iría, pero no iría desprevenida. El viernes por la noche, el gimnasio del instituto había sido transformado. Luces de colores, música tronadora, una multitud de adolescentes vestidos con sus mejores galas. Amina eligió un vestido sencillo pero elegante que su madre le había ayudado a arreglar, uno que la hacía sentir bien consigo misma. Llevaba el pelo afro recogido en un moño alto que realzaba la línea de su cuello. Caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro el corazón le martilleaba como un tambor. Localizó a Mateo en el centro de la pista, rodeado como siempre por su corte. Él la vio. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en sus labios. Amina desvió la mirada buscando a Lucía entre la multitud, pero no la encontró. Se sirvió un refresco y se quedó en un rincón, observando. A mitad de la noche la música bajó de volumen y Mateo subió a un pequeño escenario improvisado, micrófono en mano. «¡Buenas noches, Instituto Sorolla!», gritó, y la multitud respondió con vítores. Como algunos sabéis, cada año nos gusta, amenizar la fiesta con algunas sorpresas, y este año tenemos algo muy especial. Intercambió una mirada cómplice con sus amigos más cercanos. El corazón de Amina dio un vuelco. Sabía que había llegado el momento. Las luces principales se atenuaron y un proyector iluminó una gran pantalla blanca que habían colgado al fondo. «Hemos preparado un pequeño montaje», continuó Mateo, «un homenaje a algunos de los talentos más singulares de nuestro instituto». En la pantalla apareció una foto de Amina, una que le habían tomado para el anuario escolar. Era una foto normal, sonriente, pero de repente la imagen fue manipulada grotescamente. Su rostro fue superpuesto a cuerpos caricaturescos, en situaciones ridículas y denigrantes. Se añadieron bocadillos con frases estúpidas y supuestamente tribales. Cada nueva imagen provocaba una oleada de risas en una parte del público. Amina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación era física, un golpe en el estómago que le robaba el aire. Quiso gritar, llorar, salir corriendo. Vio algunas caras conocidas entre la multitud. Algunos reían a carcajadas, otros apartaban la mirada, incómodos. Los profesores que supervisaban la fiesta parecían desconcertados, tardando en reaccionar. Mateo observaba desde el escenario, disfrutando del espectáculo, su rostro iluminado por una expresión de triunfo cruel. «Un aplauso para nuestra artista revelación, ¿no?», dijo con sarcasmo. Pero entonces algo cambió en Amina. Quizás fue el recuerdo de meses de pequeñas crueldades, la imagen de su madre trabajando hasta la extenuación, la fe silenciosa de doña Carmen o simplemente la gota que colmaba el vaso de su propia dignidad. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría y una claridad inesperada. No iba a huir. Con las piernas temblándole, pero la voz sorprendentemente firme, Amina caminó hacia el escenario. La multitud se calló, expectante. Mateo la miró, primero con sorpresa, luego con diversión, como si fuera parte del espectáculo. «¿Quieres decir unas palabras, Diallo?», preguntó, extendiéndole el micrófono con burla. Amina tomó el micrófono. El silencio en el gimnasio era ahora absoluto, denso. «Sí», dijo, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba. «Quiero decir unas palabras». Se giró para mirar la pantalla, donde aún se proyectaba una de las imágenes humillantes. Luego miró a Mateo directamente a los ojos. «Este homenaje», comenzó, su voz ganando fuerza, «es muy revelador, Mateo. Revela mucho más sobre ti que sobre mí». Un murmullo recorrió la sala. Mateo frunció el ceño, su sonrisa comenzaba a desvanecerse. «Durante meses», continuó Amina, dirigiéndose ahora a la audiencia, «he sido el blanco de comentarios, de burlas, de pequeños actos de sabotaje. Muchos aquí lo habéis visto, algunos habéis participado, otros habéis mirado para otro lado». Sacó su móvil del pequeño bolso. «Y yo, como buena artista, he estado documentando mi propia performance no solicitada». Conectó su móvil al proyector con un cable que había traído, preparada para cualquier cosa. La imagen de la pantalla cambió. En lugar de las caricaturas, apareció una foto clara, la pintada en su taquilla. Luego, un breve vídeo, el que había grabado en el patio, donde Mateo se reía del chico que había caído.
La calidad no era cinematográfica, pero la expresión de Mateo era inconfundible. Esto, dijo Amina señalando la pantalla, no es un homenaje, es acoso, es intimidación y es cobardía. Mateo intentó arrebatarle el micrófono. Esto es ridículo, es un montaje suyo, pero Amina se mantuvo firme. Tengo más, Mateo, tengo un diario, con fechas, con palabras exactas, palabras como las que usaste cuando dijiste que este sitio no era para gente como yo. Miró a su alrededor, o como cuando te reíste de mi ropa o de mi barrio. De repente, una voz se alzó entre el público. ¡Es verdad! Yo lo oí. Era Lucía. Estaba pálida, pero de pie, mirando a Mateo con una mezcla de miedo y desafío. Yo oí cómo planeabas esto, cómo te reías de ella a sus espaldas. Otras voces tímidas comenzaron a sumarse. Un chico dijo que había visto a Mateo esconder la carpeta de Amina. Otra chica admitió haber oído comentarios racistas. La cara de Mateo pasó del rojo al blanco. Sus amigos más cercanos empezaron a retroceder, distanciándose de él. Los profesores, finalmente espoleados a la acción por la evidencia y el cambio en el ambiente, subieron al escenario. El director del instituto, don Joaquín, un hombre normalmente afable pero que ahora parecía furioso, tomó el micrófono que Amina le tendió. «Silencio», ordenó. «Esto es intolerable. Mateo Ibáñez, a mi despacho, ahora mismo. La fiesta se acaba aquí». El gimnasio estalló en un caos de murmullos y movimiento. Mientras Mateo era escoltado fuera, con la cabeza gacha por primera vez, Amina se quedó en el escenario, temblando ligeramente, pero sintiendo una oleada de algo que se parecía mucho a la victoria. No una victoria estridente, sino una afirmación tranquila de su verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Hubo reuniones, investigaciones. La familia de Mateo intentó ejercer su influencia, minimizar el incidente, culpar a una broma de mal gusto que se sacó de contexto. Pero las pruebas de Amina, el testimonio de Lucía y de otros que finalmente se atrevieron a hablar, eran demasiado contundentes. Mateo no fue expulsado. La influencia de su padre era en efecto considerable, pero recibió una sanción severa. Suspensión de varias semanas, la obligación de participar en talleres sobre diversidad y respeto y la prohibición de participar en cualquier actividad extracurricular durante el resto del curso. Su aura de intocable se había hecho añicos. Muchos de sus antiguos amigos ahora lo evitaban. Su poder social en el instituto se había evaporado. El Instituto Sorolla implementó, a regañadientes al principio, pero con creciente seriedad, nuevos protocolos contra el acoso. Se organizaron charlas, se creó un comité de convivencia con representación estudiantil. Amina fue invitada a participar, pero declinó cortésmente. Su lucha había sido personal. No buscaba convertirse en un símbolo. Lo más importante para Amina fue el cambio en ella misma y en cómo la percibían los demás. Ya no era la chica invisible o la víctima fácil. Había demostrado una fuerza y una dignidad que inspiraban respeto. Lucía se convirtió en una amiga leal y otros compañeros comenzaron a acercarse a ella, curiosos al principio, luego genuinamente interesados en conocerla. Doña Carmen, desde el mostrador de la biblioteca, le dedicó una sonrisa cómplice la siguiente vez que la vio. «Sabía que tenías agallas, muchacha», le dijo en voz baja, «y una cabeza muy bien amueblada. La verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces necesite un pequeño empujón». Amina le devolvió la sonrisa. «Gracias, doña Carmen, por los libros y por la libreta». «De nada, querida. Sigue escribiendo tu historia». Y Amina lo hizo. Terminó el bachillerato en el Instituto Sorolla con excelentes notas. Las miradas ya no la hacían sentir pequeña. Había aprendido que su voz importaba, que su piel contaba una historia de resiliencia y que la verdadera belleza, la que trasciende todas las barreras, era la de un espíritu que se niega a ser aplastado. Valencia seguía siendo la misma ciudad soleada, el Mediterráneo seguía brillando, pero Amina caminaba por sus calles de una manera diferente. Ya no con la cabeza gacha, sino erguida, mirando al futuro, un futuro que ella misma estaba dispuesta a dibujar con sus propios colores, en sus propios términos. La sombra del Instituto Sorolla ya no era una amenaza, sino el recuerdo de una batalla ganada, la primera de muchas quizás, pero la que le había enseñado que incluso en el silencio más opresivo siempre se puede encontrar la fuerza para alzar la voz.